Hace siglos, en las profundidades olvidadas de la Sierra Madre, un hombre hizo un pacto. No fue con el diablo ni con Dios, fue con aquello que viene por todos nosotros. Y fue por algo tan simple como un pedazo de carne. Su nombre era Emilio. Su deseo, la obsesión, su pecado, la soledad. Miren bien lo que encontramos. Un cuerpo momificado, preservado por la tierra y el tiempo. Y miren esto. La ciencia dice que murió de hambre, pero los viejos del pueblo susurran otra cosa. Dicen que no logró terminar de comer porque la muerte lo reclamó en el instante en que intentó huir de su destino. Porque este hombre, con comida en la mano, decidió morir solo en el bosque. ¿Qué entidad lo observó en su último aliento? Esta es la verdadera historia. La historia de la avaricia, el terror y el agua que curaba todo, excepto el miedo. Quédense, porque lo que van a escuchar a continuación no es una leyenda, es una confesión. Soy Emilio, y si pudiera resumir mi vida en una sola palabra, no sería pobreza ni hambre, aunque ambas eran mis compañeras de cama. Sería terror, un terror frío y pegajoso que se anidaba en el estómago y no te dejaba respirar. No era el miedo a morir, era el miedo a morir sin haber vivido. Vivíamos en una choza de adobe y paja, cerca de las laderas áridas que conducían a la antigua ciudad de Taxco. No era la opulencia de las minas lo que me rodeaba, sino el hedor de la miseria, a humo rancio de leña mal quemada y, lo más insoportable, el aroma agrio del aliento de mis 5 hijos, que solo conocían el sabor del atole aguado y el frijol correoso. Mi esposa, Elena, una mujer de manos callosas y ojos tan viejos como los míos, hacía milagros con las pocas tortillas que teníamos. Pero los milagros se acabaron la semana pasada. El hambre se había transformado en una entidad física dentro de mí, una bestia con garras que rasgaba mis tripas. No era solo la necesidad de nutrirme, era la avaricia de la plenitud. Yo veía la comida no como sustento, sino como un acto de justicia que la vida me había negado. ¿Por qué había de compartir el mendrugo con mi familia si nunca, ni una sola vez en mis 40 años, había saboreado algo exquisito para mí solo? Algo que no tuviera que dividir en pedazos microscópicos bajo la mirada hambrienta de mis pequeños. Empecé el ayuno, un ayuno absurdo, demencial. No comeré, le dije a Elena, con la voz seca y rasposa, hasta que pueda engullir un guajolote entero, yo solo, sin tener que mirar a nadie. Elena lloró. Lloró con ese sonido sordo y sin lágrimas, que era más un lamento animal que humano. Emilio, estás perdiendo la razón. La muerte se te va a adelantar. Mejor la muerte me encuentre vacío, que con la frustración atragantada respondí, sintiendo cómo mis huesos se hacían más prominentes, cómo mi piel se pegaba a mi cráneo. Cada día que pasaba, el mundo se volvía más ruidoso y distante. El crujido de las botas del capataz, el ladrido distante de un perro, todos eran ecos en la cueva de mi cráneo vacío. Mi diálogo interno era un martillo. ¿Te mereces esto? ¿Qué derecho tienes a desear la gula cuando tus hijos se duermen soñando con migas? Pero la respuesta siempre regresaba. Sí, me lo merezco, por haber trabajado toda la vida y no tener nada. El tercer día de ayuno, Elena salió y no regresó hasta el anochecer. Traía un bulto bajo el rebozo. Cuando lo abrió, mis ojos ardieron como carbones. Era un guajolote, gordo, hermoso, con la carne firme y las plumas lustrosas. Un robo. Vi el miedo en sus ojos, pero también una desesperación mayor por salvar a su marido de su propia locura. Ella lo cocinó. Yo no ayudé. Apenas podía mantenerme en pie, pero el olor, ¡ay Dios mío! El olor se deslizó por los intersticios de la choza, denso,
y casi visible. Era el aroma de la canela, el achiote, el chile tostado y la grasa hirviendo. Era el aroma de la vida, de la festividad, de todo lo que yo no era. Sentía ese olor entrar por mis fosas nasales, inflarse en mi pecho, y en lugar de satisfacción sentí una agonía punzante. La gula era un dolor físico. Cuando estuvo listo, dorado, humeante, me levanté. Mi cuerpo protestó con un mareo violento, la sangre se me fue a los pies, la visión se me nubló, pero mis manos eran firmes. Tomé el guajolote con ambas manos. Su peso era el de un tesoro. Elena suplicó: «Emilio, por favor, solo un pedazo para los niños, solo uno». La miré y la culpa me atravesó, pero fui más rápido. No, mi voz era un susurro gutural, terrible. Prometí que sería para mí, y un voto hecho con el estómago vacío es el más sagrado. Salí de la choza con el guajolote pegado a mi pecho, sintiendo el calor quemarme a través de la tela de mi camisa. No miré atrás. Sabía que, si lo hacía, la imagen de la cara de mi hijo Miguel, con los ojos grandes de hambre, me obligaría a dividirlo. Caminé hacia el único lugar donde podía asegurar mi soledad y mi pecado, la parte más profunda de la barranca del cobre, donde el sol nunca toca el suelo. El aire se hizo frío, con el olor metálico de la roca húmeda. Me senté bajo un tronco gigantesco. Por fin, era mío. Iba a dar el primer bocado. Cerré los ojos, elevando el pavo a mis labios, sintiendo el calor en mi rostro. Y entonces escuché un sonido seco de pasos sobre las hojas. Abrí los ojos. Frente a mí, como si hubiera brotado de la misma tierra, estaban tres figuras. La primera, un hombre imponente, vestía ropas de seda oscura que olían a perfume caro. Me miraba con una sonrisa burlona. Lo reconocí al instante, aunque nunca lo había visto. El pecado, la tentación. Luego, a su izquierda, un anciano de rostro sereno, con una túnica sencilla y los pies descalzos, que irradiaba una humildad tan profunda que casi dolía. Y la tercera figura era la peor, un hombre delgado, como un palo, de rasgos indígenas y piel curtida, con una mirada vacía y profunda. Parecía tan hambriento como yo. Mi corazón, que ya estaba débil por el ayuno, dio un vuelco. El aire se condensó a mi alrededor. La soledad se había roto. Me quedé petrificado, con el guajolote a medio camino de mi boca. El vapor aromático se disipaba en el aire frío, como si la riqueza de ese momento se esfumara ante la presencia de aquellos tres. Mi mente, embotada por el ayuno, gritaba: «Huye, es un sueño febril», pero mis pies estaban enraizados. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. El primero en hablar fue el hombre de seda, don Fausto. Vaya, Emilio, veo que al fin la fortuna te sonríe, un guajolote entero. ¿Qué tal si compartes un muslo con un servidor? A cambio, te ofrezco un caballo fuerte, con herraduras nuevas, para que no uses más esas botas gastadas. Lo miré. Mis botas, sí, tenían agujeros, y caminar por el monte era una tortura constante de ramas y piedras. Pero el precio era este sabor, el goce, la soledad. «Usted me ofrece un caballo», le dije, la voz apenas un graznido reseco. «Pero si usted es tan rico, ¿por qué no tiene un guajolote propio? Además, su trato es injusto. Usted me pide que renuncie a mi única posesión preciada, que es este bocado, por algo que usted puede conseguir con un chasquido de dedos. No, si usted quiere comer, vaya y compre. Yo no le daré de mi única alegría». El hombre de seda frunció el ceño, y su sonrisa se convirtió en una mueca de asco. Desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un rastro de olor a azufre. Luego,
El anciano humilde, el Tlamatini, dio un paso adelante. Sus ojos eran claros, llenos de una tristeza infinita. Hijo mío, el hambre no es de la carne, sino del espíritu. Te veo lleno de avaricia, pero te ofrezco la salvación del alma. Comparte este humilde festín con un viejo peregrino que lleva días sin probar bocado. A cambio, te ofrezco el perdón por el pecado de tu mujer y la promesa de un lugar al lado del Padre. La ternura en su voz me hizo sentir aún más miserable. Cerré mis puños. Padre, si usted es quien dice ser, le respondí, sintiendo una furia helada. Si usted es el dueño de la luz, el cielo, el aire y la tierra, ¿por qué habría de mendigar un pedazo de mi pobre cena? Usted tiene el mundo entero para comer. Yo solo tengo este guajolote. Usted lo tiene todo, yo no tengo nada. Y si me da la salvación, ¿de qué me sirve si debo seguir volviendo a la miseria del mañana? Váyase. No le daré lo único que siento que es mío. El anciano inclinó la cabeza y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era una lágrima de compasión. Se dio media vuelta y se esfumó entre los árboles. Me quedé solo con la tercera figura. El campesino flaco, el hombre del vacío, la muerte. Ella no habló, solo se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, observando el guajolote con una intensidad que no era gula, sino entendimiento. Era el mismo vacío que yo sentía en el pecho, pero 1000 veces más antiguo. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío. La muerte levantó una mano huesuda y señaló el guajolote. En su mirada no había juicio, solo una resignación profunda, un hambre cósmica que abarcaba la de todos los siglos. Y entonces, algo dentro de mi mente se quebró. Por primera vez en mi vida, vi a alguien más hambriento y más despojado que yo. El diablo me ofrecía riqueza que no necesitaba. Dios me ofrecía la eternidad que ya poseía. Pero la muerte no tenía nada. Tú sí, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Tú sí sabes lo que es el ayuno. Tú no me pides limosna, me pides un consuelo. Eres la única de los 3 que parece haber sufrido de verdad. Rompí el guajolote por la mitad y le entregué la mejor parte. Ella me miró y por primera vez un brillo efímero apareció en sus ojos oscuros. Comió, sin prisa, sin glotonería, solo con la satisfacción del que cumple una necesidad elemental. Yo comí mi mitad y fue el bocado más delicioso, más justo y más aterrador de mi vida. Cuando terminamos, ella se limpió los labios con el dorso de la mano y me tendió un pequeño frasco tallado en piedra de obsidiana. Has compartido conmigo, Emilio, y nadie en la historia lo había hecho. Recibe esto, agua de la vida, cura toda enfermedad. Te lo doy, pero con una condición, y escúchame bien, campesino. Me incliné, con el corazón martilleando. Cuando vayas a curar a un enfermo, yo estaré en el cuarto. Si me ves parada a los pies de la cama, usa el agua, porque aún no es su hora. Pero si me ves en la cabecera, vete. No hay nada que el agua o tú puedan hacer. Es mi turno. Luego se levantó sin hacer ruido. El aire se hizo pesado. Antes de que pudiera contestar, ya había desaparecido. Volví a casa. Elena me recibió con un rostro demacrado por el miedo, pero mi hijo Pablito estaba peor, ardiendo en fiebre. Sin pensarlo, hice lo que me ordenó la muerte. Entré al cuarto y efectivamente la vi. Estaba de pie, silenciosa, a los pies del petate de mi hijo. El terror me dio la fuerza para acercarme. Le di unas gotas del agua milagrosa. En el acto, la fiebre se rompió. Pablito suspiró y se durmió. El milagro fue el inicio de mi perdición. El milagro de Pablito desató una ola de pánico y esperanza que barrió toda la región de Taxco. Ya no era Emilio, el leñador miserable.
Ahora era Emilio el Sanador. La gente venía de Puebla, de la Ciudad de México, de los ranchos más olvidados. Me pagaban con oro, con plata de las minas, con comida. Nuestra choza se convirtió en una clínica de peregrinación. Elena y yo pasamos de la miseria a una riqueza espantosa, una que apestaba a enfermedad y desesperación ajena. Pero cada curación era un acto de terror puro. Entraba al cuarto del enfermo y mis ojos iban directos a un único punto. ¿Estaba allí? ¿Estaba la muerte? La veía en cada rincón, una presencia muda y constante, esperando. Cuando la veía a los pies, sentía el alivio inundarme. Le daba el agua y me convertía en héroe. Si la veía en la cabecera, tenía que inventar excusas, decir que Dios ya lo había llamado, y me ganaba el odio de la familia mientras el paciente se ahogaba en su propia agonía. Ese miedo se volvió mi nueva hambre. Mi éxito no tardó en atraer la ira del alcalde, don Alonso, y el clero local. Mi poder era incontrolable. Yo curaba a quienes ellos no podían. Yo desafiaba el orden. Los rumores de brujería crecieron como un tumor. Una mañana llegaron los guardias reales con un edicto sellado, acusado de hechicería y pacto demoníaco. Fui arrastrado ante el tribunal. La sala era fría y el rostro del juez inquisidor era de una crueldad pétrea. ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. Prueba tus poderes, brujo, gritó el juez, golpeando la mesa. Me llevaron a las mazmorras. Frente a mí, 2 prisioneros, un hombre condenado a la horca, temblando de pavor, y a su lado el verdugo oficial de la ciudad, un gigante de rostro grasoso que se reía con aire de suficiencia. Dinos, Emilio ordenó el juez, con voz de serpiente, ¿quién de estos 2 morirá esta noche? Y si fallas, la hoguera te espera. Entré en la celda. El olor a orines y desesperación era tan denso que casi se podía mascar. Sentía el terror de la multitud observándome. Miré al prisionero condenado. La muerte no estaba. Mis ojos se dirigieron al verdugo, al hombre que repartía la agonía. Y allí estaba ella, silenciosa, en la cabecera del verdugo, acariciándole la nuca con su mano fría. La muerte había decidido. Mi corazón se desplomó. Salí de la celda, mi voz temblando por primera vez. No morirá el condenado, morirá el verdugo. El verdugo dejó de reír. Su rostro se puso blanco, luego de un rojo enfermizo. La idea de que la muerte lo había elegido y que yo era su profeta le rompió la voluntad. Cayó al suelo, un jadeo, y luego el silencio. Murió de un infarto fulminante. El miedo, no yo, lo había matado. Mi reputación estaba confirmada, pero también mi condena. El juez, aterrorizado, me sentenció a la hoguera. Pero antes de que pudieran atarme, llegó la noticia. El hijo del virrey estaba al borde de la muerte. La virreina, desesperada, me exigió. Fui llevado al palacio, una jaula de terciopelo y mármol. Entré en la alcoba. La muerte estaba allí, no a los pies, no a la cabecera. Estaba sobre el pecho del niño, inclinada, absorta. Era demasiado tarde. No había nada que hacer. «Cúralo, Emilio», gritó la virreina, histérica. «Es tarde, señora», susurré, con la voz rota. Sabía que mi vida terminaría allí. Salté por una ventana, sin saber a dónde iba, solo buscando la oscuridad y la tierra. Corrí hasta volver a la Sierra Gorda, al mismo lugar del primer encuentro, y allí estaba, esperándome,
Emilio, su voz era como el susurro del viento entre los huesos secos. Has abusado de mi regalo. Ahora es tu turno. No, grité, cayendo de rodillas. Te lo ruego. Ella me condujo, no lejos, sino a una grieta oculta en la montaña. Dentro no había estalactitas, sino millones de velas flotando en el aire. Eran de todos los tamaños, de todos los colores. Una parpadeaba con fuerza, otra se consumía en segundos. Mira, Emilio, cada una es una vida. Me mostró la vela del niño del virrey. Era una pequeña llama azul que se apagó justo cuando la virreina gritaba mi nombre en la distancia. Ahora, mira la tuya. Me señaló una vela pequeña, casi derretida, con un pabilo tan corto que se extinguiría con el próximo aliento. Mi vela. El terror me golpeó con la fuerza de un rayo. No era el miedo a morir, era el miedo a dejar todo lo que había conseguido, todo lo que mi pacto me había dado. En un arrebato de locura, me lancé sobre ella. La muerte no se resistió. No tenía fuerza, solo una resignación infinita. Le arrebaté mi vela de la mano. Corrí como un endemoniado, sintiendo el aliento frío en mi espalda, sintiendo el aire caliente de mi propia llama contra mi pecho. Corrí de regreso al lugar donde el guajolote había sido consumido. Y corrí, hasta que ya no pude correr más. El siguiente recuerdo es un peso en mi pecho. Mi cuerpo yacía bajo el mismo tronco. La muerte no estaba, pero a mi lado encontré lo que mi esposa Elena encontró horas después. Mi cuerpo tendido, rígido y frío, y a mi lado, envuelto en las hojas, la otra mitad del guajolote que nunca terminé de comer. Ella me encontró, me abrazó y lloró sobre mi pecho helado. Y mientras me miraba, con la luz tenue de la mañana filtrándose por el dosel, se dio cuenta. El guajolote estaba tan fresco como si lo acabara de cocinar. El tiempo no había pasado. ¿Fue un sueño?, murmuró Elena. ¿Fue todo un sueño, Emilio? Yo no respondí, pero la llama de la vela, que aún sostenía con fuerza en mi mano, se había apagado por completo. Y el agua milagrosa, el agua de la vida, se había evaporado del frasco de obsidiana, dejando solo el polvo negro del engaño. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.